Capítulo 1. La llama que despertó en su aliento. Desde el primer instante en que entré en aquella iglesia olvidada por el tiempo, una sensación extraña me recorrió la piel, como si 1000 susurros invisibles rozaran mi alma. El aire estaba cargado de un aroma antiguo, mezcla de incienso quemado y madera mojada, y cada paso que daba hacía crujir el suelo como si protestara por mi presencia. Mis ojos se posaron en el altar al fondo, donde una cruz tallada en madera oscura parecía brillar con una luz propia, tenue pero hipnótica. Me acerqué sin pensarlo, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia ella. El frío del lugar desapareció cuando mi aliento se mezcló con el aire alrededor de aquella cruz, y de repente, un fuego invisible empezó a danzar sobre su superficie. Sentí como el calor imaginario me envolvía, y un temblor recorrió todo mi cuerpo. Era un fuego que no quemaba, pero que penetraba hasta los huesos, despertando un deseo inexplicable en mi pecho. La cruz ardía solo con mi respiración, como si mi alma estuviera atada a esa llama secreta, condenada a arder en un infierno privado. Cada exhalación parecía alimentar el fuego que crepitaba silencioso, y con cada inhalación, una voz apenas audible susurraba palabras en un idioma antiguo que no podía entender, pero que me seducía con su cadencia melódica. Quise apartarme, huir de ese embrujo que me envolvía, pero mis pies se negaban a obedecer. Mientras el fuego danzaba, un aroma dulce y profundo comenzó a llenar mis sentidos, mezclándose con la humedad del lugar, un perfume de pecado y redención que parecía envolverme en un abrazo prohibido. Cerré los ojos, entregándome a esa sensación, sintiendo como un torrente de emociones prohibidas me arrastraba hacia un abismo sin retorno. Entonces, la cruz pareció latir al ritmo de mi corazón, y en esa sincronía, una revelación oscura se deslizó en mi mente. No era solo un símbolo de fe, sino un vínculo entre el mundo terrenal y fuerzas que ni siquiera los santos se atrevían a nombrar. Un secreto guardado en la sombra de la iglesia, esperando a ser despertado por alguien como yo. Abrí los ojos con un sobresalto, y el fuego desapareció tan rápido como había llegado, dejando solo la fría madera bajo mis dedos temblorosos. Sin embargo, una marca invisible quedó impresa en mi piel, un calor persistente que no se apagaría nunca. Salí de la iglesia con el corazón acelerado, sin entender del todo lo que acababa de vivir. Pero algo estaba claro: la cruz y yo estábamos unidos por un destino que desafiaría todo lo que creía sobre el bien, el mal, y el deseo que ardía en mi interior. Capítulo 2. El susurro de los pecados prohibidos. No pude dormir esa noche. La imagen de la cruz ardiendo con mi aliento danzaba detrás de mis párpados cerrados, y las palabras susurradas en un idioma olvidado me perseguían como un eco persistente. Era como si la misma iglesia hubiera grabado un secreto en mi alma, un secreto que clamaba ser liberado. Al amanecer, decidí regresar. No podía resistir la urgencia que me llamaba, esa mezcla de miedo y deseo que me quemaba por dentro. Las calles vacías me llevaron de nuevo a aquel templo olvidado, sus puertas rechinando al abrirse como si despertaran de un largo letargo. Entré y todo parecía igual, excepto por una cosa. Un murmullo suave llenaba el aire, como voces lejanas mezcladas con el viento. Mis pasos resonaban en el silencio, y mientras me acercaba al altar, las voces se hicieron más claras, más insistentes. La cruz ya no ardía, pero sentí su poder latente bajo mis dedos temblorosos. Fue entonces cuando las voces se transformaron en susurros inteligibles, confesiones de pecados prohibidos, secretos oscuros que la gente del pueblo había ocultado durante generaciones. Mentiras, traiciones, deseos ocultos, murmuraban las voces, cada una cargada de dolor y arrepentimiento, pero también de un fuego peligroso que amenazaba con consumirlo todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo un espectador, estaba atrapada en esa red invisible de culpa y pasión. Un aroma a azufre y rosas marchitas inundó la capilla, mezclando lo sagrado con lo profano. Cerré los ojos y pude ver, como en una visión, figuras encapuchadas realizando rituales olvidados, amantes clandestinos besándose bajo la sombra de la cruz,
y lágrimas sangrantes cayendo sobre el altar. Un sudor frío cubrió mi frente cuando una voz, más clara que las demás, susurró mi nombre con una ternura perturbadora. Era la voz de alguien que me conocía, alguien que sabía de mis secretos más íntimos y mis deseos más ocultos. De repente, un calor abrasador subió desde mi pecho hasta mi garganta, y la cruz volvió a prenderse en llamas invisibles, solo visibles para mí. El fuego no quemaba mi piel, pero ardía en mi interior, despertando sensaciones prohibidas que luchaban contra el miedo. Quise gritar, romper ese hechizo, pero mi cuerpo estaba paralizado, entregado a un deseo oscuro y a la promesa de una verdad que me cambiaría para siempre. La cruz no era solo un símbolo de fe, era un espejo que reflejaba mis pecados y mis pasiones más profundas. Antes de salir, lancé una última mirada a la capilla. La cruz parecía observarme, con un brillo intenso y vivo, como si esperara que yo regresara una y otra vez. Atrapada en ese fuego eterno, salí al mundo exterior con la certeza de que algo en mí había cambiado, y que la llama que había despertado no se apagaría hasta consumir todo a su paso. La cruz y yo estábamos destinadas a arder juntas, en un fuego sagrado y maldito a la vez. Capítulo 3. La noche que el fuego bailó con su piel. La lluvia caía sin piedad aquella noche, golpeando el techo de la iglesia con un ritmo frenético que parecía marcar el latido acelerado de mi corazón. La oscuridad envolvía el pueblo, y yo sentía en mis venas un fuego que no provenía del frío ni del relámpago distante. Era la llama invisible que la cruz había encendido en mí. Volví a la capilla a escondidas, sin saber si buscaba respuestas o simplemente huir de la realidad que ya no reconocía. Al entrar, el aire estaba más denso, cargado de una mezcla embriagadora de incienso quemado y un olor dulzón, casi prohibido. Mis dedos rozaron la madera de la cruz, y en ese contacto, sentí como el fuego interior despertaba con furia. De repente, la llama invisible comenzó a extenderse, como si se deslizara por mi piel en suaves caricias, abrazando cada centímetro con un calor a la vez doloroso y exquisito. Cerré los ojos y me entregué a esa danza silenciosa, dejando que el fuego consumiera mis miedos y despertara deseos que había reprimido por años. La cruz ardía solo para mí, pero su fuego ya no estaba solo en ella. Ahora también bailaba sobre mi cuerpo, dibujando senderos invisibles que me hacían estremecer. Sentí la respiración agitada, los latidos desbocados, y una oleada de placer prohibido que desafiaba todas las reglas que había conocido. Una sombra se deslizó entre las columnas, y en un susurro grave, una voz conocida pronunció mi nombre. Abrí los ojos y vi al sacerdote, su mirada intensa y llena de secretos, como si él también supiera del fuego que nos consumía a ambos en silencio. Él se acercó lentamente, y sin tocarme, su presencia hizo que las llamas en mi piel se intensificaran, provocando un escalofrío que mezclaba temor y deseo. No era solo un hombre de fe, era un guardián de secretos oscuros y tentaciones que ni siquiera la iglesia podía apagar. El fuego no solo quema, Lucía, susurró, también purifica y revela lo que está oculto en el alma. Su voz era una mezcla de advertencia y promesa, y en ese instante comprendí que la cruz, el fuego y nosotros estábamos entrelazados en un destino peligroso y apasionado. No podía escapar, ni siquiera quería hacerlo. El sacerdote levantó una mano hacia la cruz, y el fuego que parecía invisible para otros, se hizo visible para mí, iluminando el altar con una luz carmesí que reflejaba nuestras propias sombras danzantes. Nos quedamos allí, en silencio, mientras el fuego bailaba entre nosotros, consumiendo lo que quedaba de inocencia y despertando una verdad que solo podía ser pronunciada en susurros prohibidos. Salí de la iglesia esa noche con la piel ardiendo y el alma en llamas, sabiendo que nada volvería a ser igual. El fuego no era solo un castigo, era una llamada, un deseo que ardía más fuerte que cualquier temor. Capítulo 4. El secreto bajo el altar de fuego. Desde aquella noche, el fuego que danzaba en mi piel no me abandonaba. Una mezcla de temor y fascinación me empujaba a buscar respuestas,
a desentrañar el misterio que la cruz y el sacerdote parecían esconder. Una tarde, mientras revisaba los viejos documentos en la sacristía, tropecé con un mapa amarillento y desgastado, marcado con símbolos extraños. Llevaba hacia un punto bajo el altar principal de la iglesia. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que ese era el lugar donde el secreto ardía, oculto en las sombras. Cuando cayó la noche, regresé a la iglesia con una linterna y una determinación que rozaba la desesperación. Mis pasos resonaban en el suelo frío mientras me arrodillaba frente al altar, buscando alguna señal, algún mecanismo oculto. La cruz, siempre silenciosa, parecía vigilarme con ojos invisibles. Sentí una pequeña protuberancia bajo la madera. Al tocarla, un clic sordo abrió una trampilla secreta que daba acceso a una escalera de piedra descendente. Sin pensarlo, bajé por la oscuridad, dejando atrás el mundo que conocía. El aire abajo era pesado, impregnado de un olor a humedad y cera quemada. Al iluminar con la linterna, vi paredes cubiertas de símbolos antiguos, garabatos de sangre seca y velas consumidas a medias. En el centro, un altar pequeño, negro, con una cruz retorcida que parecía respirar bajo una luz roja tenue. Me acerqué y, al tocarlo, el altar reaccionó. Una llama azul surgió de la cruz, iluminando la bóveda con una luz fantasmagórica. Una voz antigua resonó en mi mente, recitando plegarias y maldiciones entrelazadas. El altar guardaba un pacto oscuro, una promesa sellada con sangre y fuego. Las figuras que había visto en mi visión la noche del susurro parecían tomar forma en ese santuario subterráneo, sombras de hombres y mujeres que habían vendido sus almas para obtener poder, amor o redención, solo para quedar atrapados en un ciclo eterno de condena. Sentí que una mano invisible me tocaba el hombro, y giré para encontrarme con el sacerdote. Su mirada era un mar tormentoso, lleno de secretos que él mismo luchaba por contener. «Este lugar no es para cualquiera», dijo con voz grave. «Aquí descansan las verdades que el pueblo olvidó, y las llamas que nunca se apagarán». Me advirtió que el fuego que ardía en mí era tanto una bendición como una maldición, una señal de que estaba destinada a enfrentar el pasado para salvar el futuro. Salí de la cripta con el alma encendida, más consciente que nunca del peligro que me rodeaba. La cruz no solo ardía con mi respiración, sino con el peso de los pecados que había jurado descubrir. Y mientras subía las escaleras hacia la luz, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para apagar ese fuego? O quizás, para dejar que consumiera todo a su paso. Capítulo 5. La confesión que quemó su alma. La iglesia estaba desierta aquella tarde. Solo el eco de mis pasos rompía el silencio sepulcral. Con el corazón latiendo desbocado, crucé el umbral del confesionario, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría mi vida para siempre. El sacerdote esperaba al otro lado, su figura sombría envuelta en la penumbra. Su voz grave me llamó con una mezcla de autoridad y compasión que me hizo vacilar. «Acércate, hija mía. El Señor escucha todas las confesiones». Pero esta vez, mis pecados no eran simples palabras, sino llamas que ardían en mi pecho y amenazaban con consumirme. Susurré el primer secreto, y sentí que el aire se volvía denso, casi tangible. Cada confesión que soltaba era como una chispa que encendía una hoguera invisible entre nosotros. Él escuchaba, pero en sus ojos veía un fuego diferente, un fuego que reflejaba no solo mi culpa, sino la suya propia. Al revelar mis deseos más ocultos, esos que habían despertado junto al fuego de la cruz, sentí que mi alma se quemaba, pero también se liberaba. El placer y el arrepentimiento se entrelazaban en un baile prohibido que ni la fe podía separar. El sacerdote acercó su mano temblorosa hacia la cruz colgada detrás de él, y la llama invisible pareció intensificarse. Su voz bajó a un susurro. La cruz que arde con tu aliento no es solo símbolo de castigo, sino de redención, y también de tentación. Me miró fijamente y por un instante, un brillo ardiente cruzó su mirada. Aquella revelación me golpeó con fuerza. Él también estaba atrapado en el fuego.
en ese destino marcado por la cruz y sus secretos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una caricia inesperada en mi mejilla, suave pero electrizante. La tensión entre nosotros creció, una mezcla de miedo y deseo que nos hacía vulnerables y peligrosos al mismo tiempo. Sabía que ese momento era un punto de no retorno. Mi confesión había abierto una puerta que quizás jamás podría cerrar. Salí del confesionario con el cuerpo y el alma temblando, consciente de que había comenzado un juego peligroso donde la línea entre el pecado y la santidad se desdibujaba con cada respiración. La cruz que ardía con mi aliento ya no era solo un misterio, era una llama viva que consumía todo a su paso, incluida mi voluntad. Capítulo 6. El eco de las lágrimas ardientes. Aquella noche, mientras la luna se escondía tras las nubes negras, volví a la iglesia con un peso invisible en el alma. El fuego que ardía en mi interior no daba tregua, y sentía que la cruz me llamaba con un susurro cargado de promesas y tormentos. Al entrar en la capilla, el silencio era profundo, roto solo por el eco lejano de mis propios pasos. Me acerqué al altar y mis dedos temblorosos rozaron la madera vieja de la cruz. Entonces, un sonido inesperado me estremeció, gotas que caían, pero no era agua. Miré hacia el suelo y vi pequeñas lágrimas brillantes, como cristales líquidos que ardían con una luz tenue y roja, cayendo desde una figura invisible. Mi corazón se aceleró. Esas lágrimas eran un lamento, un grito silente de almas atrapadas entre el pecado y la redención. Mientras recogía aquellas lágrimas con la palma de mi mano, sentí como el calor subía por mi brazo, quemando suavemente, despertando en mis sensaciones prohibidas. Era un dolor dulce, una mezcla de sufrimiento y placer que me hacía temblar. Las lágrimas parecían tener memoria, recordaban cada pecado cometido en ese lugar sagrado, cada suspiro oculto, cada deseo reprimido. Y ahora, a través de mí, clamaban por justicia y liberación. Una voz suave, casi un susurro, llenó la capilla. Las lágrimas de los condenados no solo lloran su perdición, sino también la esperanza de ser perdonados. Grité, pero el sonido se perdió en la vastedad del templo. Sentí una presencia cercana, una mano invisible que acariciaba mi cuello con una ternura inquietante. La cruz brilló con una luz intensa, y por un momento, mi reflejo apareció en el altar, mezclado con sombras y fuego. En mis ojos vi miedo, deseo, y una verdad dolorosa. Estaba atrapada en un destino marcado por lágrimas que ardían y por un fuego que nunca se apagaría. Con lágrimas en mis propios ojos, comprendí que el camino hacia la redención sería también un camino de dolor y entrega. La cruz que ardía con mi respiración ahora me llamaba a enfrentar aquello que temía y deseaba en igual medida. Salí de la iglesia bajo la lluvia fría, sintiendo que cada gota lavaba mi cuerpo, pero no mi alma. El eco de aquellas lágrimas ardientes me acompañaría siempre, recordándome que el fuego sagrado no solo consume, sino que también transforma. Capítulo 7. La sombra que la abrazó en la capilla. La noche había caído como un manto oscuro sobre el pueblo, y la iglesia se alzaba imponente, silenciosa, como un guardián de secretos prohibidos. Mis pasos me llevaron nuevamente a la capilla, aunque esta vez no sabía si buscaba respuestas o si huía de la realidad que me consumía. Al entrar, un frío intenso me envolvió, distinto al habitual, como si el aire mismo estuviera cargado de presencias invisibles. La cruz seguía en su lugar, pero sentí que algo más habitaba ese espacio sagrado, algo que esperaba paciente, acechante. De repente, una sombra oscura emergió de las esquinas, deslizándose entre las columnas como un suspiro silente. Sentí cómo se acercaba, envolviéndome en un abrazo que no era físico, pero que me acariciaba con una mezcla de ternura y amenaza. El calor del fuego interior se mezclaba ahora con el frío de aquella sombra, creando una contradicción que me hizo estremecer. Cerré los ojos y dejé que aquella presencia invisible me tocara, sintiendo al mismo tiempo miedo y un deseo inexplicable. La sombra susurró palabras en un lenguaje antiguo, cargado de promesas y advertencias, que se colaban en mi mente como un veneno dulce.
Sentí que mi voluntad se debilitaba, y que aquel abrazo era una invitación a perderme en un mundo donde la realidad y la fantasía se confundían. Recordé entonces al sacerdote y su mirada ardiente, y comprendí que no estaba sola en ese fuego sagrado que consumía más que mi cuerpo, era un fuego que también quemaba el alma. La sombra pareció responder a mis pensamientos, intensificando su abrazo, y por un instante sentí la presencia de alguien más, un tercero invisible que observaba, juzgaba, quizás incluso protegía. Cuando finalmente abrí los ojos, la sombra se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de calor que quemaba suavemente mi piel y despertaba una sensación de vacío y plenitud a la vez. Salí de la capilla con la respiración agitada, consciente de que aquella sombra era parte de mi destino, un reflejo oscuro de mi deseo y mi miedo. La cruz que ardía con mi respiración no solo era un símbolo, sino un puente hacia un mundo donde las sombras abrazaban el fuego. Sabía que la próxima vez que volviera, no estaría sola. La sombra me esperaba, y yo, atrapada entre la luz y la oscuridad, tenía que decidir si la aceptaba o luchaba contra ella. Capítulo 8. El pacto con el ángel caído. La noche parecía haberse vuelto más densa, como si el aire mismo se hubiera cargado de presagios y secretos que aguardaban ser revelados. Caminaba por el sendero hacia la iglesia con una mezcla de temor y una curiosidad que ya no podía ignorar. El fuego en mi interior ardía con más fuerza, y la cruz parecía susurrar promesas envueltas en llamas invisibles. Al llegar, las puertas de la capilla se abrieron lentamente, invitándome a entrar en un mundo donde la realidad y la oscuridad se fundían. Dentro, una figura apareció entre las sombras, un ser alto, envuelto en una túnica negra, con ojos que brillaban como carbones encendidos, irradiando una mezcla de poder y peligro. Lucía, dijo con una voz que parecía arrastrar siglos de tormento, he esperado tu llegada. Sentí que mi cuerpo se congelaba, pero una extraña calma me dominaba. No era un ángel cualquiera, era un ángel caído, un guardián de secretos prohibidos y deseos ocultos. Su presencia era tan seductora como amenazante. El fuego que arde en ti es raro, continuó, es un don y una maldición. Puedo ayudarte a dominarlo, a convertirlo en poder. Extendió su mano hacia mí, y en ella apareció una cruz negra, distinta a la que yo conocía, irradiando una oscuridad que parecía absorber la luz. Pero todo pacto tiene un precio, advirtió. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Mi corazón latía con fuerza. Sabía que aquel encuentro podía ser la llave para entender el fuego que me consumía, pero también podía ser la sentencia de mi alma. Sin dudarlo, tomé su mano, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El fuego interno se convirtió en un torbellino de sensaciones intensas, mezclando placer y dolor, miedo y poder. La cruz ardiente en mi respiración parecía responder a aquel pacto oscuro. En ese instante, el ángel caído susurró palabras que se grabaron en mi mente como una profecía. Solo quien acepta su sombra puede dominar la luz. Cuando la figura desapareció en la penumbra, quedé sola, pero transformada. Sabía que a partir de ese momento, el fuego no solo ardía en mí, sino también en mi destino. Salí de la iglesia con la mirada fija en la noche, consciente de que el pacto sellado no era solo con un ser oscuro, sino conmigo misma, con mis deseos más profundos y mis miedos más oscuros. Capítulo 9. El fuego que consumía la verdad. La oscuridad de la noche envolvía la iglesia como un manto pesado, y dentro, el altar brillaba con una luz roja que parecía palpitar con vida propia. La cruz ardía con una intensidad que desafiaba toda lógica, y yo estaba allí, atrapada entre el miedo y la fascinación, con el corazón latiendo al ritmo del fuego. Desde el pacto con el ángel caído, sentía que el fuego en mi interior había cambiado. Ya no era solo una llama invisible, se había convertido en una presencia tangible, que consumía no solo mi cuerpo, sino también la verdad que había escondido durante años. Cada vez que me acercaba a la cruz, sentía como si un espejo se formara entre nosotros, reflejando no solo mi imagen, sino todos mis secretos y mentiras.
El fuego parecía querer devorar esas sombras, destruyendo las máscaras que había construido para ocultar mi verdadero yo. Una noche, mientras sostenía la cruz entre mis manos, el fuego se intensificó hasta envolverme completamente. En medio de las llamas, vi visiones de mi pasado, momentos de traición, de deseos prohibidos, de palabras no dichas y promesas rotas. El dolor era insoportable, pero también liberador. El fuego consumía la mentira, pero también la verdad más profunda, que siempre había estado atrapada en un juego de apariencias y engaños, negando la pasión y el miedo que ardían en mi pecho. Sentí que el fuego me pedía un sacrificio, una rendición completa a lo que realmente era, sin miedo ni vergüenza, pero estaba preparada para enfrentar esa verdad, para dejar que el fuego consumiera las máscaras y me mostrara desnuda ante el mundo. Mientras luchaba con estas preguntas, una voz profunda y familiar resonó en mi mente: la verdad solo arde cuando la enfrentas sin miedo. Abrí los ojos y la cruz seguía ardiendo, pero ahora su fuego no quemaba, iluminaba. Una nueva fuerza nacía en mí, una mezcla de dolor y poder, de miedo y libertad. Salí de la iglesia esa madrugada con la piel cubierta de sudor y el alma encendida, sabiendo que el fuego que ardía con mi respiración era la llave para descubrir quién era realmente y lo que estaba destinada a ser. Capítulo 10. La seducción del pecado sagrado. La penumbra de la iglesia parecía envolvernos en un secreto compartido, un lugar donde lo prohibido y lo sagrado se entrelazaban en un baile peligroso. Yo estaba allí, atrapada en la tensión palpable que crecía con cada mirada y cada suspiro. El sacerdote apareció de la nada. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban un deseo reprimido y una lucha interna que parecía consumirme a mí también. Sin palabras, nos acercamos. La distancia entre nosotros se acortaba, y el fuego que ardía en mi piel parecía responder a su presencia como si fuera un llamado antiguo. Su mano rozó la mía, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La cruz detrás de él brilló con una luz intensa, como si bendijera o maldijera ese instante suspendido entre la santidad y el pecado. Sentí como mi voluntad se debilitaba mientras él susurraba plegarias que parecían hechizos, palabras que encendían una llama nueva, más peligrosa, más dulce. El pecado sagrado se apoderaba de mí, mezclando el arrepentimiento con el deseo, la culpa con la pasión. Nuestras respiraciones se entrelazaron, y por un momento, el mundo desapareció, dejando solo el calor que emanaba de nuestros cuerpos y la promesa oscura de lo que estaba por venir. Sabía que ese encuentro era una transgresión, un salto al abismo donde la fe se encontraba con la carne, pero el fuego que ardía con mi respiración me empujaba a entregarme, a dejar que el deseo guiara mis pasos sin miedo. El sacerdote me miró con una intensidad que hablaba de confesiones no dichas y secretos guardados. Y en esa mirada entendí que no éramos solo víctima y verdugo, sino cómplices en un ritual ancestral. Cuando finalmente nos separamos, el eco de nuestro contacto persistía en el aire, y la cruz seguía ardiendo, testigo silencioso de nuestra caída y nuestro renacer. Salí de la iglesia con el alma en llamas, consciente de que el pecado sagrado había marcado un antes y un después, y que la cruz que ardía con mi respiración ahora llevaba también el peso de nuestra seducción prohibida. Capítulo 11. El ritual que desató el infierno. La noche había caído como un manto oscuro y pesado, cubriendo la iglesia con un silencio inquietante. Pero dentro, el fuego que ardía con mi respiración parecía crecer en intensidad, alimentado por un misterio que se volvía cada vez más oscuro. El sacerdote me esperaba en la cripta, rodeado de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y locura contenida. Sin decir palabra, me guió hacia un antiguo altar, cubierto de símbolos que jamás había visto. Esta noche, Lucía, susurró, realizaremos un ritual olvidado, un pacto que puede abrir las puertas de la salvación o del infierno. El aire se volvió denso, cargado de una energía que me hizo estremecer. Sentí como el fuego interno respondía, vibrando al compás de una melodía invisible. El sacerdote comenzó a recitar plegarias en un idioma antiguo,
Mientras yo sostenía la cruz ardiente entre mis manos, la llama crepitaba, iluminando nuestras sombras en la piedra fría. A medida que avanzaba el ritual, sentí que una presencia oscura despertaba bajo nuestros pies. El suelo tembló, y un aire gélido llenó la cripta. El fuego en la cruz se volvió más vivo, como si luchara contra una oscuridad creciente. De repente, un grito desgarrador resonó desde las profundidades, y una figura envuelta en sombras emergió, con ojos que reflejaban tormento y furia. El sacerdote no retrocedió. En cambio, sostuvo la cruz hacia la criatura, y un estallido de luz y fuego llenó la cripta. La batalla entre luz y sombra, entre pecado y redención, se desató ante mis ojos. Sentí que mi cuerpo ardía, no solo con el fuego de la cruz, sino con una fuerza ancestral que me conectaba con aquel conflicto eterno. El ritual había abierto una puerta que no podía cerrarse, y yo estaba atrapada en medio. Cuando el silencio volvió, y la figura desapareció, comprendí que nada sería igual. El infierno ya no estaba lejos, había sido desatado, y la cruz que ardía con mi respiración era la llave. Salí de la cripta con el alma tambaleante, sabiendo que el fuego que me consumía no solo era una bendición, sino una condena que me uniría para siempre a aquel destino oscuro. Capítulo 12. La cruz que ardía en su pecho. El fuego que antes solo ardía con mi respiración, ahora parecía haberse alojado en lo más profundo de mi ser, quemando silenciosamente en mi pecho. Cada latido era una chispa, cada suspiro una llama que iluminaba las sombras que me rodeaban. Sentía el calor constante, no solo en la piel, sino en el alma. La cruz invisible que me marcaba era un sello indeleble, un símbolo de un destino al que no podía ni quería escapar. El dolor y el placer se entrelazaban en una danza que consumía mis pensamientos y mis sueños. Las miradas de los demás empezaron a cambiar. Veían en mí algo diferente, un aura que no podían entender pero que les atraía y les intimidaba al mismo tiempo. Yo misma me sentía dividida, entre la luz que buscaba y la oscuridad que me reclamaba. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano a la iglesia, el aire se volvió denso y pesado. Una figura apareció entre los árboles, sus ojos brillando con un fuego tan intenso como el mío. Era el ángel caído, aquel ser que me había ofrecido poder a cambio de un precio. Has cambiado, Lucía, dijo con una sonrisa que escondía secretos. Ahora llevas la cruz en tu pecho, y con ella, el poder de encender y destruir. Su presencia me envolvió como una llama fría, despertando en mí deseos y temores que había reprimido demasiado tiempo. Su voz era un eco en mi mente, un llamado a aceptar la fuerza que ardía dentro de mí, pero también sabía que cada llama consume, y que el fuego que llevaba podía destruir tanto como salvar. La elección era mía, rendirme al poder oscuro o luchar por mantener la luz que aún quedaba. El ángel caído extendió su mano, ofreciéndome una cruz negra, un espejo de la que ardía en mí. Aceptarla significaba aceptar mi destino, sellar el pacto que ya no podía romper. En ese instante, la cruz en mi pecho brilló con una intensidad cegadora, y supe que el fuego que ardía conmigo era más que una maldición, era una promesa de transformación, un renacer en medio de las cenizas. Salí del bosque con el alma en llamas, consciente de que la cruz que ardía en mi pecho era la marca de un camino que solo yo podía recorrer, entre la salvación y la perdición. Capítulo 13. La última oración antes del abismo. La iglesia estaba envuelta en una quietud sepulcral, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Yo me encontraba frente al altar. La cruz ardía con una intensidad que parecía reflejar el fuego que consumía mi alma. Mis manos temblaban mientras sostenía el rosario gastado, y en mi mente resonaban las palabras de la última oración que debía recitar. Sabía que cada palabra sería un puente entre la salvación y el abismo, una despedida y una bienvenida. El sacerdote, con una mirada grave y cargada de pesar, me acompañaba en silencio. Su presencia era un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que aún podía salvar. Comencé a rezar, y el aire se llenó de una energía palpable,
Un choque de luces y sombras que jugaban sobre las paredes antiguas. Cada palabra era un latido, un suspiro que acercaba el momento inevitable. El fuego en la cruz pareció intensificarse, y sentí que mi pecho ardía más allá del dolor físico, como si mi alma estuviera expuesta, desnuda ante el juicio divino, mientras recitaba. Visiones de mi pasado, presente y un futuro incierto se mezclaban en mi mente, amores perdidos, traiciones, secretos oscuros, y la promesa de una redención aún por conquistar. El sacerdote levantó la mano para bendecirme, y en ese instante, un viento frío atravesó la capilla, apagando las velas y dejando solo el resplandor de la cruz. Una voz profunda y susurrante llenó el silencio. Lucía, ¿estás lista para cruzar el umbral? Mi corazón se aceleró, pero no había vuelta atrás. Sabía que esta oración era el último acto antes de enfrentar el abismo, la última puerta entre la luz y la oscuridad. Con un último suspiro, terminé la plegaria, y el fuego en mi pecho estalló en un brillo cegador que me envolvió por completo. Cuando la luz se disipó, me encontré sola, pero transformada. La cruz que ardía con mi respiración había marcado un antes y un después, y yo estaba preparada para enfrentar lo que viniera, sin importar el precio. Capítulo 14. El silencio que quedó tras la llama. Después del estallido de luz que marcó mi última oración, la iglesia quedó envuelta en un silencio absoluto, pesado, como el suspiro contenido de un alma que ha atravesado el infierno. Caminé entre las sombras de las paredes antiguas, sintiendo como el fuego que antes ardía con cada respiración ahora había dejado una calma inquietante en su lugar. El calor en mi pecho se había transformado en un vacío ardiente, una herida invisible que sangraba en cada latido. La cruz, aunque ya no brillaba con la intensidad del fuego, seguía siendo un símbolo indeleble grabado en mi ser, un recordatorio de que el cambio había sido irreversible. Me senté en el banco frente al altar, con las manos temblorosas y la mente llena de recuerdos y promesas rotas. En el eco de la capilla, podía escuchar las voces apagadas de los que alguna vez buscaron salvación, mezcladas con los susurros de aquellos que habían sido consumidos por sus propios fuegos internos. Un susurro suave, apenas audible, rozó mis oídos. El fuego se apaga, pero la cicatriz permanece. Pensé en el sacerdote, en el ángel caído, en las sombras que me abrazaron, y en cada paso que me llevó hasta aquí. Todo formaba parte de un destino tejido con hilos de luz y oscuridad, deseo y arrepentimiento. Mientras el reloj de la iglesia marcaba las horas, supe que aquel silencio no era el final, sino el preludio de algo mayor. Una pausa antes de la tormenta que aún estaba por venir. El fuego que ardía con mi respiración había cambiado, sí, pero su llama eterna seguía latiendo en lo profundo, esperando el momento para renacer con más fuerza. Salí de la iglesia con el corazón pesado, consciente de que el silencio tras la llama era solo la calma antes del próximo incendio. Capítulo 15. El suspiro eterno de la cruz. El viento susurraba entre las piedras antiguas de la iglesia, llevando consigo ecos de secretos y promesas olvidadas. La cruz, aquella que había ardido con mi respiración y consumido mi alma, permanecía en el altar, silenciosa pero viva, como un guardián eterno de destinos entrelazados. Las llamas invisibles que la rodeaban parecían respirar al ritmo de un suspiro eterno, una melodía de redención y condena que trascendía el tiempo. Yo estaba allí, frente a ella, marcada por el fuego que había cambiado todo, que había destruido y creado, que había desnudado mi alma y revelado mi esencia más profunda. Sabía que la cruz no era solo un objeto, sino un símbolo vivo, un reflejo de la dualidad que habitaba en cada ser, luz y sombra, fe y deseo, salvación y perdición. El fuego que ardía en ella y en mí era la prueba de que nada es absoluto, y que el camino hacia la verdad es un sendero de llamas que consumen y transforman. Mientras miraba la cruz, sentí una paz inquietante, una aceptación profunda de que mi historia no terminaba allí. El suspiro eterno de la cruz era también una invitación a quienes, como yo, estuvieran dispuestos a enfrentar sus propios fuegos internos, a abrazar sus sombras y encontrar la luz en medio del caos. El eco de aquella historia resonaba en la capilla vacía, un recordatorio para los que buscaran respuestas y coraje. La cruz seguiría ardiendo, invisible para muchos,
visible para los que tuvieran el valor de mirar más allá de las apariencias. Con el corazón sereno y el alma en llamas, salí de la iglesia bajo el cielo estrellado, consciente de que el suspiro eterno de la cruz sería siempre parte de mí, y que el fuego que había despertado jamás se apagaría.